Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un espacio de la Escuela TOT, donde exploramos la evolución de la conciencia, el crecimiento del alma y la conexión con niveles sutiles del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan los caminos de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Bienvenidos a Diálogos de Evolución. Gracias por sumarse a este encuentro. Hoy tenemos un horario especial justamente para poder compartir y queremos darle la bienvenida justamente a María del Sol, María del Carmen, que están acompañándonos en este equipo de Diálogos de Evolución. Sol, ¿cómo estás? ¿Preparada? Hola, muy buenas tardes, buenos días, sea el horario en que vean esta transmisión. Muy contenta de participar en esta entrevista, en este horario especial y bueno, otra vez en pantalla juntos. Bien. Y bueno, bienvenida María del Carmen. Gracias por sumarte a este encuentro. Gracias, José Luis, gracias, María del Sol, gracias, Mario, por este encuentro y feliz y contento el corazón. Bienvenidos. Bueno. Queremos darle la bienvenida a Mario. Gracias por sumarte a este encuentro. Estamos por compartir esta entrevista con Mario Sabán, que está acompañándonos desde Andorra en este momento. Así que, a ver si nos está escuchando Mario. Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Un placer. ¿Cómo están todos? María del Carmen, María del Sol y José Luis, ¿cómo estáis? Muy Contentos. bien. Contento de estar aquí contigo. Gracias, gracias, igualmente. Queremos compartirte algo. Hay algo que en este caso en particular, una de las cosas que hablamos es esto de cómo hacer para presentarnos o cómo hacer para definirnos. Y una de las cosas que aprendimos en este tiempo es que en la medida en que yo me defino, me limito. Y es algo curioso porque digo, entonces, ¿cómo lo presentamos a Mario? Con toda la historia y toda la trayectoria que traes y demás. Entonces, en lugar de hacerme el lío con eso, digo, bienvenido Mario, bienvenido Don Mario Sabán, que te presentes tú como sientas presentarte. Bueno, muchas gracias. La verdad que autopresentarse uno es un auto boicot a la idea que uno tiene, ¿no? Es decir, es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque como tú decías, uno no se puede presentar porque si no está en un momento fijo, ¿no? Cada vez que se dice en la Kabbalah que cuando alguien escribe, sabes que escribir un libro de Kabbalah es muy peligroso porque la letra queda fija y lo que tú has escrito se entiende como una verdad absoluta por parte del que lo va a leer. Entonces, yo justamente lo que no quiero es que mi definición de mi persona quede como una verdad absoluta de quien a mí me está escuchando, ¿no? Uno puede hacer una biografía y explicar todos los condicionamientos que ha recibido a lo largo de la historia, ¿no? Uno nace en un país, en una religión, en una familia, entonces va recibiendo condicionamientos. Y yo creo que con los condicionamientos se pueden hacer dos cosas. O aceptar esos condicionamientos y estar convencido de ellos, o sospechar de estos condicionamientos e ir utilizándolos como instrumentos al servicio del alma. Si tú me apuras, yo te diría que, sobre todo en los últimos años, he tratado de buscar lo que podríamos decir la verdadera identidad del alma a través de un proceso de ir extrayendo las partes que me condicionaban. Por supuesto es imposible, ¿no? Porque todos los condicionamientos de algún modo siguen operando, pero si me tengo que definir, soy una persona que sospecha de sus propios condicionantes. Y mi identidad siempre es sospechosa para mí mismo. Entonces, Claro. me definiría como un sospechoso de mi identidad. Ok. Que sería algo parecido incluso a los sospechosos de siempre, ¿será? Aquellos que son investigadores de la sabiduría interior. Bueno, fíjate, ¿no? Todos los que trabajamos en la sabiduría interior socialmente somos muy sospechosos,
De hecho, muchos terminan el psiquiatra para ser controlados. Entonces, siempre el que trabaja en su interior termina siendo un ser muy peligroso porque tiene una gran libertad interior, que esa gran libertad interior no la puede controlar el sistema político ni el sistema económico. Entonces, la gente cree que libertad es moverse de un lado para otro geográficamente. Y esa no es la verdadera libertad, indudablemente. La verdadera libertad es la libertad que uno tiene de su propio pensamiento, de su propia construcción de identidad. Y eso para el poder siempre es peligroso. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar sin pensar en el peligro del poder para no volvernos conspiranoicos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando en lo que el alma vino a hacer a este mundo, porque se encarna en este mundo, y en la medida en que uno trabaja en lo que tiene que hacer, que es el sentido de su vida, va a ser una persona feliz. Y en la medida en que una persona no trabaje cuál es su camino, o por lo menos no lo busque, va a ser infeliz. Y vemos básicamente mucha gente infeliz a nivel mundial, no solo de un Y país en claro, específico. Vemos mucha gente infeliz, deprimida, vacía. ¿Y por qué? Básicamente porque primero no saben por qué están en este mundo y segundo porque tampoco saben cómo buscarlo. Entonces yo creo que el acercamiento a la sabiduría de la Kabbalah se da porque hay una metodología en la búsqueda del ser interior, una metodología muy precisa, casi científica te diría, por eso la Cábala también se la llama claro. ciencia de la Cábala, donde Ujú. tenemos elementos para que la persona, tenemos muchos mapas, para que la persona pueda avanzar en su autoconocimiento interior. Y creo que de eso se trata, ¿no? Es decir, la idea de lo que todos los sabios a través del tiempo creían que era el reino de Dios o la era mesiánica, es la disposición de tener un tiempo libre, un tiempo disponible, que otras generaciones no lo tuvieron al servicio del crecimiento. Es decir, a mi abuela o bisabuela probablemente el crecimiento interior seguramente le costaba mucho más, dado de que esas generaciones tenían que trabajar muy duro para tener el pan, no tenían nevera, entonces tenían que ver cómo se mantenían los alimentos. Había muchas dificultades en el campo material, que por supuesto hay mucha gente que sigue teniendo dificultades en el campo material, tampoco somos tontos sobre esto, ¿no? Pero estamos llegando a un punto donde hay 2.000 millones de obesos contra 500 millones de hambrientos. Es decir, que la obesidad hace unos 10 años superó el hambre. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que esto demuestra que hemos llegado a un punto en el materialismo donde la materia ya no responde a nada. Porque la materia es un instrumento al servicio del alma, al servicio de la espiritualidad. Y ahora tenemos tiempo disponible. Y cuando tenemos tiempo Claro. disponible, la gente se deprime, la gente se droga porque no sabe qué hacer con su tiempo disponible. Es decir, el tiempo disponible ahora representa una amenaza muy grande si la persona no sabe qué hacer para su construcción interior. Es decir, durante siglos nuestro tiempo disponible estaba en la conquista de la naturaleza para tratar de sobrevivir. Y venimos Sí, todavía claro. con ese paradigma. Pero lo tenemos que cambiar urgente porque ahora esa materia es un instrumento al servicio del crecimiento interior. Esas horas libres que nuestros antepasados no tuvieron porque tenían que trabajar duro y que nosotros ahora lo empezamos a tener, jamás las generaciones anteriores hubieran pensado que las íbamos a usar para deprimirnos, sino que las generaciones Vos sí, anteriores. Renzo. Claro, las generaciones Claro, anteriores soñaban que sus descendientes tuviéramos un tiempo disponible al servicio de la lectura, al servicio de la música, al servicio del crecimiento interior. Y cuando tenemos esta absolutamente. oportunidad nos deprimimos. Quiere decir que somos realmente gente muy rara. Los seres humanos somos gente Caso muy. de estudio. Sí, sí, sí. Somos Sí, personas muy, muy raras en el universo. tal cual. Tú sabes que una de las cosas que me surge con esto que comentás es que en el tiempo libre, en realidad, para aquellos, voy a hablar por mí quizás, pero el tiempo libre para mí es un tiempo donde me apasiono, porque puedo utilizar ese tiempo justamente para la exploración de mi ser. Y dentro de esa exploración hubo así algo que causó un impacto hace poco, que escuché también de otro maestro de Cábala, cuando estaba hablando acerca del Gilgul Neshamot,
que es la transmigración de las almas, o dicho de otra forma, la reencarnación. Y resulta de que la periodista lo que le preguntaba era acerca de que si se podía reencarnar en un futuro o en un pasado también. Y la respuesta fue un tanto impactante porque él lo que decía, lo que compartía era justamente su respuesta quizás lo sacaba de su eje, porque dice que la transmigración de las almas es como que se da en la misma línea de tiempo, es como que si estuviera sucediendo a la vez. Y realmente eso me sacudió mucho, porque empecé a tener algunas memorias de otras vidas en las cuales vi un principio y un final, y la verdad que no sé cómo encajarlo, cómo poder embonarlo. Y la pregunta con respecto a eso es, ¿tú tienes una mirada similar de que esta transmigración de las almas son como líneas que van efectuándose en forma paralela y que supongo que influyen también en forma paralela? ¿Cómo lo Mm, ves vos? Hay en lo que dijo Goslan, porque lo dijo el maestro Goslan esto en las redes, Ujú. da lugar a mucha confusión si se entiende mal, porque no hay reencarnación hacia el pasado. Hay un nivel de la energía, hay que explicarlo para que la gente lo entienda mejor, porque la gente creo que lo entendió mal. No hay reencarnación al pasado. Puedo Lo que decir. hay es, no, no, digo porque se está corriendo esto en todas las redes Sí, y me parece que sería bueno explicarlo porque me parece que, digamos, esa idea tiene que ver con otra idea de la Cábala que es diferente porque no es reencarnar para atrás lo que le explico. Lo que él explica es que el alma en sus grados de vibración, cuando va subiendo en su grado de vibración, va subiendo a un punto que se llama Yehidá, que es la unificación de las almas con el todo, donde pasado, presente y futuro se mezclan en un punto de información y tú puedes ver tu pasado. Pero eso no es reencarnar al pasado. ok, Rotar se rota hacia adelante. Pero en ese punto se puede ver lo de para atrás y para adelante, porque pasado, presente y futuro. Entonces, no hay que mezclar de que se pueda ver el pasado con vivir, es decir, con la rotación al pasado. No se rota el pasado, se puede ver tu pasado en un nivel muy alto, porque en ese nivel pasado, presente y futuro, y por eso también puedes ver eventualmente también el futuro en ese nivel. No estamos hablando de rotación, estamos hablando de percepción energética en los niveles superiores del alma. Es un tema diferente que la rotación. ok. Bien, excelente. Entonces esto me da más claridad porque justamente me había dejado una inquietud al respecto. Porque si bien no es algo que busqué, no es algo que de repente yo vaya a hacer regresiones, sino que de forma espontánea, en esta búsqueda interior, se presentó esa situación y era algo que sí necesitaba consultártelo, así que muchas gracias por la No, aclaración. al contrario, puedes hacer regresión a vida pasada, es decir, volver a Sí, tomar esa claro, información. Lo que pasa es que una regresión a vida pasada, conceptualmente en la Cábala, por experiencia, es que en ese nivel de energía no estás regresando, estás viviendo ese momento realmente. Eso sería el claro, secreto de lo que se explica, pero eso no implica rotación al pasado. Eso implica poder ver el pasado como si lo estuvieras viviendo en tiempo presente. exacto, presente. Perfecto, ahí se entiende mucho más esto. Y queremos también, digamos, esto de, estábamos haciendo el abordaje de los distintos niveles que tienen que ver con el árbol de la vida como una forma de entender también cuál es el plan para mi vida y cómo llevarlo de una mejor manera. Y realmente la profundidad que nos da el árbol de la vida es algo que es sumamente poderoso y tenemos ahí algunas cosas que queremos consultarte. María del Sol, ¿cómo vienes? ¿Cómo estás, María del Hola, Sol? Mario. Muy buenas tardes, buenos días, Igualmente, un buenas placer. noches. Y ahora sí que ya el horario ya se hace uno, ¿verdad? Hola, Mario. Gracias por estar aquí en esta entrevista y como No, al venías contrario, un placer. compartiendo, una de tus pasiones ha sido el Cábala en esta profundidad que comentabas de conocer un poco más del alma, pero hay personas que están también iniciando, que están teniendo como preguntas.
sobre qué es el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida o qué representa para el público que te está viendo y que sepa un poquito más de lo que estamos platicando contigo? Perfecto. Bueno, el árbol de la vida es el mapa del universo, pero al mismo tiempo por fractalidad. Ahora vamos a explicar que la fractalidad es el mapa del alma, porque el alma tiene dentro de sí todas las energías en representación finita, ¿no? En el mundo finito, en el mundo de la fragmentación y en nuestro mundo limitado, las mismas energías que operan cosmogónicamente en el exterior. Y lo que nosotros hacemos es estudiar esas 10 dimensiones que están dentro del alma para ver esas 10 dimensiones, cómo está distribuida la energía entre esas 10 dimensiones. Y cuando hay una mala distribución de las energías, es lo que nosotros llamamos una clipá, en hebreo una cáscara, o desequilibrio. Es decir, nosotros podemos encontrar el desequilibrio de cada uno de acuerdo a si hay poca o mucha energía en una dimensión. Y por lo tanto, cuando la persona es consciente de ese desequilibrio, que puede ser un desequilibrio por exceso o por defecto, es decir, que tengas mucha energía o poca energía, para que la gente lo entienda con un ejemplo, ¿no? Porque si no puede ser esto muy teórico. Imagínate una persona que está todo el tiempo con la familia y nunca va a trabajar. Esta persona está totalmente desequilibrada, porque esta persona tiene que estar sola en algún momento, estar con amigos en algún momento, ir a trabajar en algún momento. No puede estar todo el día con la familia, porque todo el día con la familia es un desequilibrio. Otra persona que está sola en todo momento es otro desequilibrio. En algún momento tiene que estar con los amigos, en algún momento tiene que estar con la familia. Una persona que está trabajando todo el tiempo y no ve a la familia también tiene desequilibrio. En definitiva, para que la gente lo pueda comprender rápido con este ejemplo, lo que hace la cábala es, a través del árbol de la vida, ver cómo tienes distribuidas las energías. Y si ve la persona que tiene demasiada energía puesta en un lugar y no en otro, quiere decir que hay alguna dimensión que no está siendo desarrollada. Y esa dimensión que no está siendo desarrollada por parte de la persona va a empezar a generar un dolor permanente que va a empezar a molestar a la persona. Y la clave es que cualquier desequilibrio tiene como consecuencia la pérdida de la paz interior. Entonces, cuando una persona no tiene paz interior, es porque alguna de las 10 dimensiones está en desequilibrio, porque hay demasiada energía en algún lugar o poca energía en otro. ¿Qué estudiamos en la Kabbalah? Estudiamos las 10 dimensiones, vemos cuánta energía tiene cada uno en esas dimensiones, cómo redistribuir las energías correctamente y alcanzar una paz interior por el trabajo de redistribución de las energías. Eso se llamaría en hebreo tikkun, la rectificación. Pero luego viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Cuando tú lograste ese equilibrio, podríamos decir, dinámico, porque no es un desequilibrio estático, se sigue moviendo la cosa porque tú vas creciendo. Justamente la segunda etapa es la etapa del crecimiento del potencial. Ahora que tienes paz interior, no termina tu trabajo. Ahora que tienes paz interior, comienza la segunda etapa de tu trabajo, que es desplegar las energías que ahora las tienes correctamente. Es decir, en la primera parte tú tenías un agujero en el tanque de combustible y permanentemente perdías combustible. Entonces, ¿qué hacías? Tenías que reparar el tanque. En la segunda parte tienes el tanque reparado, ya no tienes agujero en el tanque, ya tienes combustible, pero ahora la decisión es a dónde va el auto con el combustible que tiene. Entonces, hay dos etapas en la vida de una persona. Una primera etapa es situar correctamente las energías para no perder energías y tener paz interior. Y la segunda etapa es qué voy a hacer con estas energías para desarrollar la misión de mi alma, para desarrollar el sentido de mi alma. Entonces, tengo que ser consciente, porque hay mucha gente que tiene miedo y dice, uy, yo ya rectifiqué todo, ¿quiere decir que me voy a morir? Primero, primero decir que rectificó todo es medio de soberbia, porque quién sabe quién rectificó todo, ¿no? Pero hipotéticamente, y tiene paz interior, porque claro, esto es muy peligroso. Hay mucha gente que dice, si rectifico todo, puede ser que me muera, porque ya no tengo trabajo aquí. Entonces hay gente que se mantiene desequilibrada para seguir viva.
porque tiene una mala percepción de la rectificación. No, uno rectifica para luego sacar lo mejor de uno en la misión que tiene su alma. Pero lo que quiero dejar en claro a los que nos escuchan, que hay dos etapas. Si usted está en la segunda etapa, tiene que desarrollar todo su potencial. Si usted está en la primera etapa, tiene que corregir lo que está desequilibrado. En realidad siempre estamos desequilibrados, porque en la segunda etapa también hay desequilibrios, pero los desequilibrios de la segunda etapa no son los mismos que los desequilibrios de la primera. ¿Por qué? Porque los desequilibrios de la primera me restan energía, en cambio los desequilibrios de la segunda etapa son desequilibrios de crecimiento. Entonces, los desequilibrios de crecimiento no me sacan la paz interior, son desafíos para crecer más. En cambio, los desequilibrios de la primera etapa me bloquean y me impiden crecer. Así que cuidado también con el concepto de desequilibrios, que hay dos tipos de desequilibrios diferentes. Sí, con respecto a eso, digamos, el árbol de la vida, una de las cosas que a mí me pareció interesante fue esto de que me permite comprender mi esencia en cuatro mundos distintos, que sería el mundo físico, el emocional, el mental y el espiritual. Y una de las cosas que pude comprender también haciendo este camino, compartiendo con varias personas en distintas regiones del planeta, es justamente esto de la desconexión que tenemos los seres humanos o la mayoría de los seres humanos en la integración de estos cuatro mundos. ¿Cuál crees que sería la forma de abordaje para poder comprender estos 10 niveles, estas 10 dimensiones que nos da el árbol de la vida, que tendríamos que empezar a hacer si uno quiere tratar de entender e integrar toda la sabiduría que transmite el árbol de la vida? Claro, mira, lo primero que hay que hacer es tratar de comprender por qué motivo de los 10 jugadores que tenemos, que habitualmente se dice en la jerga popular, le falta un jugador. Mira qué Mm, curioso, ¿no? ¿Qué quiere decir le sí, sí, falta un jugador? ¿Qué estamos diciendo, no? Cuando decimos a alguien le falta un jugador. Bueno, le falta un jugador es que de esos 10, no voy a contar al portero, no voy a contar al arquero, de esos 10 jugadores hay uno que dice no quiero conformar, no quiero ser parte del equipo. Entonces, yo te diría que básicamente el problema de la desconexión es que puede haber áreas que probablemente las podríamos llamar oscuras, pero son oscuras porque nosotros las convertimos en oscuras, dado que las rechazamos, que nosotros no afrontamos esas áreas y no las trabajamos y no las incorporamos. Es decir, la única opción que nosotros tenemos para vivir bien en esa relación de distribución de energía de la cual yo estaba hablando antes, es conectar las partes de nuestra personalidad que están desconectadas. Es decir, primero hay que hacer una reconexión de las partes desconectadas. Y hay partes que se producen como gritos de independencia de que quieren la desconexión. En realidad, en todo el universo, todo está conectado. Los cuatro universos están conectados entre sí. Cuando uno analiza los cuatro universos de la Cábala, tú ves que en la dimensión de Keter, la más alta del universo inferior, es parte de la última del superior. Es decir, los cuatro universos están conectados. Las 10 sefirot están conectadas. Todos nosotros estamos conectados. Entonces hay que hacer un cambio de percepción. ¿Cuál es el cambio de percepción? El cambio de percepción se puede poner como un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ponemos una luz que pasa por un prisma, sabemos que el prisma descompone la luz y aparecen los colores. ¿Qué problema hay cuando el azul le dice al rojo que son diferentes? Que pierden la esencia de pertenecer a la misma luz. Entonces tenemos aquí un problema y el problema es la desconexión. Y fíjate qué curioso, la palabra en hebreo para conexión, la palabra en hebreo para conexión es dat, que es conciencia. Quiere decir que para nosotros cuando alguien tiene conciencia, es conciencia de unidad, de conectar las 10 sefirot que tiene en el interior. Pero no solamente las 10 sefirot, de conectar los mundos, de conectar las sefirot, de conectarme con el otro, de conectarme con el mal, para entender cómo el mal funciona. Es decir, permanentemente tengo que estar conectándome con lo que hay y eventualmente si no me conecto con lo que hay, no me conecto con esa información, entonces estoy perdiendo información y por lo tanto estoy seccionando la realidad.
Hay que entender que para la Kabbalah, y esto es curioso, para mí es realmente impresionante, porque así lo vivimos dentro de los que estudiamos y experimentamos la Kabbalah, la realidad es un continuo. Y las diferencias que nosotros vemos son diferencias de formas, pero todas las formas estamos contextualizadas y unidas. Estamos en forma permanente influenciándonos unos con los otros. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que estamos uniendo, porque fíjate, también otra cosa curiosa, ¿no? Que viene a colación de lo que tú estabas planteando. ¿Cuáles son las grandes meditaciones de los cabalistas? Tienen un nombre en hebreo que te lo voy a traducir. Se llama Ijudim, que quiere decir unificaciones. ¿Qué está haciendo el cabalista? El cabalista está unificando en todo momento la realidad. Entonces, para el cabalista, las diferencias son diferencias porque se revelan como diferentes, pero tienen conexión en lo oculto. Con lo cual, todo el sistema de manera oculta está conectado. Lo que nosotros vemos como diferencias en el plano de la realidad revelada es porque se revelan esas energías de manera diferente, pero todas están en interacción constante en lo oculto, que nosotros no lo podemos percibir. Es decir, nuestras células están en constante conexión con lo que pasa en el exterior. Nuestras neuronas también, es decir, hay un constante ida y vuelta de información de tu mente con mi mente, de mis células con el exterior, de los átomos de la mesa con la silla, todo está, no lo vemos, porque nosotros vivimos en un mundo revelado. Y en el mundo revelado parece que las diferencias están estáticas. Es decir, en el mundo revelado parece que la pared no se mueve, cuando en realidad en el mundo oculto la pared tiene millones de átomos que se están moviendo en todo momento dentro de la pared. Pero nosotros no lo podemos ver. Si nosotros haríamos una radiografía del mundo oculto, veríamos que está todo en movimiento. Imagínate que yo en vez de verte a ti como te veo ahora, veo cómo tu sangre se está moviendo en tu interior. Imagínate esa situación, ¿no? Wow. Yo te estaría viendo en un movimiento permanente de lo que pasa dentro tuyo. Estaría viendo tu digestión, estaría viendo tu respiración, estaría viendo el movimiento de la sangre. Entonces no estaría viendo algo que está fijo. Estoy viendo algo que está en permanente movimiento, en permanente dinámica. Y esa dinámica implica que todo se está uniendo, porque tu propia sangre en tu propio cuerpo está uniendo el sistema sanguíneo a toda tu estructura. Y fíjate que el arquetipo de la conciencia en la cábala es la sangre, porque así como la sangre une la información de todo el cuerpo a nivel físico, así también existe una energía llamada sangre espiritual, para llamarla de alguna manera, que es la conciencia, que se está moviendo en toda la realidad y la está unificando dentro del oculto. Por lo tanto, si nosotros vamos al mundo invisible, tenemos que comprender que en el mundo invisible hay raíces ocultas, pero esas raíces ocultas están permanentemente unificando la realidad, no dividiéndola en las formas que vemos nosotros. Mario, Bueno, ahorita que estabas bien. comentando esto de la ramificación y de esta parte de la unificación entre las Sefirot, que son esas esferas, para los que no saben, que nos están escuchando y que están viendo por primera vez algo sobre Cábala a través de nuestro programa, me venía esa imagen del árbol, lo que le llaman los senderos o los caminos. Y es como, me imagino como el juego de serpientes y escaleras, ¿no? Subes unos escalones y vuelves a bajar. Entonces, por todo lo que ahorita venía escuchándote, entonces la dirección es que, aparte de estudiar, lo pones en práctica en tu vida. No nada más Claro, se queda como sí, un claro. estudio, nada más de llenarme de información, sino ponerlo en práctica en la vida, ¿verdad? Totalmente, claro. Es decir, el mapa nunca es el territorio, hay que ponerlo en práctica en la vida de uno y cuando uno pone en práctica en la vida de uno y ve que funciona, entonces está contento que funcione la experiencia. Es decir, si no funcionaría la experiencia, todo esto no sirve para nada. La utilidad que tiene es no solamente una descripción de la realidad de manera teórica, es decir, no estamos estudiando Ujú. para pasar el tiempo y teorizar, sino que no, estamos estudiando para que esto se haga carne en nosotros y sea experiencia. La cábala
esa experiencia. Lo que sucede es que si no hay un cambio de percepción, la experiencia no se puede integrar. Es decir, si tú no tienes un cambio de percepción, puedes perder la experiencia y entonces no la puedes ver. Es decir, tú puedes tener una experiencia de pareja, pero si no hiciste el cambio de percepción, siempre estás eligiendo una pareja negativa. ¿Y por qué eliges una pareja negativa? Porque no hiciste el cambio de percepción para elegir otro tipo de pareja y repites el patrón. Ahora, ¿por qué repites el patrón? Porque no hiciste el cambio de percepción. Quiere decir que en la Kabbalah, aunque esa experiencia tiene que venir con un cambio de percepción. Por eso al principio la Cábala parece muy teórica y no llegamos tan rápido a la experiencia porque hasta no estar preparado el piloto para conducir un avión, imagínate si yo a un piloto que entra a un alumno que va a pilotar un avión, el primer día le digo, mire, no queremos aquí nada de teoría, suba al avión y empieza a conducir. Es una locura. Es decir, si quiere la experiencia directamente, va a chocar el avión en cuanto se suba. No, no. A este futuro piloto hay que enseñarle qué es un avión, qué botones aquí hay que tocar. Entonces, parece que hay teoría, porque le estás explicando teoría, que es apretar el botón, pero en algún momento el avión va a despegar, va a apretar el botón y el botón ya va a ser práctico. Quiere decir que en la cábala no hay teoría y práctica. En la cábala hay toda la teoría que vas a estudiar, inclusive la cosmogónica, que tú dices, qué lejos está de mí entender cómo nació el universo. Inclusive la cosmogónica, esa te va a servir para la aplicación psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos como lo cosmogónico. Entonces, cuando tú entiendes lo cosmogónico, empiezas a entender lo psicológico. Con lo cual, no es una psicología de una mente cerrada, es una cosmogonía individualizada. Eso es la cábala. La cábala es una cosmogonía subjetiva, donde mi pensamiento no es subjetivo, es como el cosmos a través de mí está hablando. Es decir, el universo a través de ti, o el universo a través de José Luis, o el universo a través de mí está hablando. No, no son fuerzas psíquicas, son fuerzas cosmogónicas encarnadas dentro de la psique. Y este es el problema que nosotros vemos de la psicología clásica, que no alcanza a ver más allá de la mente humana, no incorpora lo cosmogónico. Hasta que empezó a aparecer Jung y la psicología transpersonal, eh, que empezaron a dar pasos en este sentido. Pero lo que hay que tener cuidado es no creer que esa energía es subjetiva y que estamos haciendo una interpretación cosmogónica, sino que la energía físicamente es cosmogónica en serio, que no es una interpretación nuestra de que es cosmogónica esa energía. Entonces, claro, lo que tú planteas, María del Sol, es toda esa teoría no es teoría, toda esa teoría es práctica. Lo que pasa que hay que explicarla, entonces parece teórica, pero al final termina siendo todo práctico. Claro. Así de profundo. Una de las cosas que me quedaba pensando cuando de repente te estaba escuchando, y obviamente esto de llevar, obviamente trascender la teoría para poder llevarlo a lo práctico, es también volver a esas enseñanzas o esos mensajes que eran como encriptados, en donde decía el Maestro Jesús, que después fue muy mal traducido, esto de conoce la verdad y la verdad te hará libre, cuando en realidad, digamos, la traducción de eso después, por lo menos de lo que se pudo rescatar, era conoce la aletheia y la emuná te hará libre. Entonces, cuando empezamos a comprender eso un poquito más, lo primero que surgen es cuáles serían los significados más profundos que se le puede dar justamente a la aletheia y sobre todo cuál es el significado más profundo de la emuná para hoy, para un hombre o una mujer de repente que vive lo cotidiano. ¿Cómo hace para integrar esas enseñanzas y qué podrías compartir con respecto a eso para poder clarificarlo? Mira, para mí, si queremos ir a la esencia, tenemos que ir a la experiencia del sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que el problema está en lo que se llama, o lo que se llamó en su momento en la historia, la desacralización de la vida, ¿no? Y yo creo que pasaron dos cosas. De Nietzsche mataron a Dios y después mataron al hombre y nos mataron a todos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una vuelta al sentido. Y una vuelta al sentido, ¿cómo se vuelve?
se vuelve a través de cómo valorar lo rutinario, lo ordinario, lo cotidiano. Creo que lo cotidiano ha sido muy vapuleado por búsqueda de efectos extraordinarios. La espiritualidad ha caído en una trampa de buscar las cosas más extraordinarias cuando lo ordinario tiene mucho de extraordinario. Te diría que lo ordinario, en lo ordinario, en lo cotidiano se encuentra lo extraordinario. Y creo que me parece que lo que hay que hacer es una resacralización que, para que la gente lo pueda entender, es darle sentido a cada acto pequeño que estamos haciendo, por minúsculo que sea, y valorarlo. Y creo que al no poder encontrar el sentido, carecemos de valor de todos estos actos cotidianos que hacemos y por lo tanto carece de valor toda nuestra vida, porque entonces no tiene sentido nada, ¿no? Se llega al nihilismo. Creo que lo que hay que hacer hoy es, si tú me apuras para ir a la esencia del trabajo Mm. que hacemos en la Kabbalah, es en una revalorización de la existencia como la forma Claro. que tenemos de encarnar la luz en esta realidad. Pero estamos hablando en lo cotidiano, estamos hablando en que eso cotidiano tiene destellos de extraordinario por el solo hecho de estar viviendo y de sentir que las cosas minúsculas tienen sentido. No, no que tiene sentido solamente un resultado grandioso, que está muy bien ese resultado grandioso que puedas tener en tu vida, sino que esa vida con las pequeñas cosas que vas trabajando, ni logrando por resultados, sino trabajando en el proceso, que te hacen sentir bien, es un trabajo, por eso le decía a María del Sol, un trabajo de cambio de percepción en cuanto a nuestro cotidiano. Estamos, para que la gente lo pueda entender mejor, que la gente pueda entender que su vida es parte de una gran película que está filmando, y entonces que revalorice cada cosa que está haciendo y le dé sentido. Y de eso depende el cambio de percepción, porque si no tenemos el cambio de percepción, se pierde el sentido. Y es donde se encuentra hoy la sociedad, en el nihilismo, en la falta de sentido. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a salir con una persona? ¿Para qué voy a amar? ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a...? Es decir, todo está puesto en duda y me parece que no está mal que todo se ponga en duda, pero tiene un límite que es que uno puede seguir intelectualmente con la duda, pero hay un punto que se llama en hebreo el dilug y es el salto al vacío. Es decir, tengo que salir a valorar lo que tengo en el trabajo, en el estudio, en la acción. Y la duda no me tiene que paralizar la acción. Por lo tanto, hay una acción donde estamos valorando esa acción a partir de que nosotros cambiamos de percepción para valorar esas acciones. Pero vuelvo a reiterarte, creo que tenemos que valorar lo cotidiano y valorar lo sencillo. Mira, Einstein decía que con un vaso de agua, una mesa, unos libros y el violín era el hombre más feliz del mundo. Es decir, que no se necesitan tantas cosas para ser feliz. Claro. Y yo creo que hay que volver a esto, ¿no? Es decir, estamos llenos de cosas que nos vende el sistema, Sí, cuando en sí. realidad con muy pocas y valoradas podemos llegar a mantener un estado de felicidad. Creo que hemos perdido esa conexión de felicidad con lo sencillo y creo que eso es lo que yo llamo la resacralización de la realidad. Bien. Muchas gracias por compartir esto. La verdad que sirve, digamos, de repente de punto de partida para muchas otras profundidades. Y queremos compartirte algo. Justamente hay una de las personas que está acompañándonos en los grupos de trabajo para hombres que tenemos que comparte una pregunta. Adelante, María del Carmen. Sí, nos están acompañando gracias a los que se conectan y Fernando le pregunta a Mario, doctor, la mayor parte de mi vida he tratado de luchar contra mis demonios internos. ¿Cómo integro mis sombras para encontrar ese equilibrio? Bueno, primero lo que tendría que hacer es estudiar el árbol de la vida para saber dónde están sus demonios. Por otra parte, no les tenga miedo a los demonios porque vienen para ayudarle.
Al demonio no hay que tenerle miedo, sino que hay que bailar con él. Conmigo ya el demonio se cansó. Me parece que lo jubilé al mi demonio. Pero si a usted sus demonios le siguen, lo siguen operando, usted tendría que ver dónde están esos demonios, dónde están esos desequilibrios. Tiene que buscar primero dónde están los desequilibrios. Si usted no encuentra dónde están los desequilibrios, difícilmente va a poder trabajarlos. Y me parece que yo le cambiaría la reflexión con mucho respeto a Fernando, donde no pondría luchar contra mis demonios. No conviene luchar contra nada, conviene corregir la energía. Ya el concepto de lucha es un concepto que lo pone en plan de guerra. Y hay que tener estrategias para que los demonios sean nuestros amigos y dejen de ser demonios. Es decir, no luchamos contra los demonios. Los demonios son fuerzas desequilibradas, que si convencemos a esas fuerzas que se reequilibren, dejan de ser demonios. Entonces, no luche contra los demonios porque no es bueno luchar contra nada. Lo que es bueno es transformar sus desequilibrios en equilibrios. Lo que usted llama demonios internos son desequilibrios, son energías que están mal situadas. En el momento que usted las sitúa bien, pero claro, para situarlas bien tiene que saber en qué dimensiones operan las energías que tiene desequilibradas. Entonces, lo primero que tendría que hacer Fernando es estudiar el árbol de la vida para saber dónde están sus desequilibrios energéticos. Y cuando ya sabe dónde están sus Clarísimo. desequilibrios energéticos, trabajar esas dimensiones para reequilibrarlas. Excelente. Muchísimas gracias, Mario. Sé que se nos acaba el tiempo, pero antes de eso, primero que nada, infinita gratitud por la posibilidad de este encuentro y para la gente que de repente podría llegar a estar interesada en profundizar en el árbol de la vida y de repente querer estudiar la cábala contigo, ¿cómo podrían hacer? ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, en Google pueden entrar a la Escuela de Psicología y Cábala y me pueden encontrar. Solamente que sean responsables, ¿no? Es decir, que sepan que si van a estudiar Cábala van a tener un proceso de desequilibrio. Entonces yo no los llamaría a mi escuela, los llamaría primero a que entren tranquilamente y que sepan a dónde entran. Es decir, van a entrar en un mundo donde se les va a mover muchas cosas y lo piensen muy bien, ¿eh? Yo lo pensaría bien antes de entrar en mi escuela. Ok, bárbaro. Justamente te estaba por pedir eso. ¿Cuál sería el mensaje final que Mi quisieras darnos? mensaje, mi mensaje es que lo piensen dos veces antes de entrar. Bueno, excelente. Mario, un gusto, muchísimas Nada, gracias. Gracias, Mario. Vamos, gracias María vamos del a Sol. encontrarnos pronto seguramente. Muchas Gracias María gracias del a todos. Carmen, un placer muy grande. Hasta pronto. Hasta Bueno, pronto. bien, entonces vamos a simplemente continuar aquí. Muchas gracias, Mario. Nos ha dejado de repente muchas reflexiones para poder volver a escuchar Bastantes. justamente este programa, porque mucho de lo que nos está compartiendo nos permite comprender de repente que tenemos todo un camino de cosas por explorar y por aprender para conocernos a nosotros mismos. Incluso agradecemos a todos aquellos que se han estado conectando. Sabemos que ha habido más preguntas, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Comprender cómo una persona que tiene todo un camino recorrido eh, no logra tampoco, elige, mejor dicho, no autodefinirse. Imaginémonos nosotros cada vez que nos preguntan acerca de esto de quiénes somos y todo el vacío que se genera cuando empiezas a entrar en esta profundidad de autoconocimiento que sabes que en la medida en que te definiste estás limitando. ¿Cómo lo sentiste, María del Sol? ¿Cómo lo has estado integrando a esta conversación? Pues me gustó mucho su última respuesta. Realmente estamos listos para dar el paso a estudiarnos y hacer esta transformación y que el árbol de la vida nos lleva a esa autorreflexión, ¿no? Eso de mirar lo profundo de nuestras emociones, lo profundo de esos pensamientos e ideas. Y bueno, sabemos que él ahorita tenía poco tiempo para compartirnos y le agradecemos profundamente que haya estado aquí,
pero sobre todo que aquellos que van a ver esta transmisión, queremos colocar esto para que vean que hay otros senderos que nos pueden ayudar a ver más profundo de nosotros y hacer un cambio positivo. Me encantó esa parte, ya no luchas, ¿no? O sea, ya adiós guerreros, guerreras, sino seres que están listos para enfrentar y hacer esa transformación. Así que me quedo muy contenta al hecho de saber que es un camino donde se requiere mucho valor hacer esa confrontación con uno mismo de todo lo que creemos que es y no es. Y para ello también, pues, que va de la mano del despertar de lo que hablamos mucho aquí, ¿no? De la conciencia, que esta parte, me encantó ese ejemplo que dio del avión y creo que para todos aquellos, pues va a ser mucho más claro, ¿no? ¿Qué es el cábala? No vas a llegar ya metiendo, ya subiéndote al auto y manejando, ¿no? A ver, te vamos a explicar para qué sirve el volante, la velocidad, cómo tienes que hacer los cambios y ya después te soltamos el auto, ¿no? O en este caso el avión. Entonces, pues creo que quedó muy claro que el cábala es algo que ha hecho cambios en mucha gente y que no por algo es una ciencia, ¿no? Comprobada y bueno, lo vemos con Mario que él lo pone en práctica, ¿no? Contenta. Sí, exacto. Y hay una pregunta más bueno, yo recién ahora la estoy viendo, pero María del Carmen, si quieres compartirla, esa pregunta que había quedado pendiente, Ay. que Sí, obviamente José es una Luis. pregunta para María. Sí, nos está preguntando, bueno, se están conectando desde mente y conciencia. Mario, si los sentidos básicos se experimentan en el plano físico, cada uno de ellos, él menciona los 5 sentidos, dice, en los planos superiores, ¿qué sentidos puedes mencionar para identificar la función de los distintos planos? Como ese salto de lo físico a la otra dimensión. Entonces ahí... Claro. Bueno, entonces acá hay que hacer una pequeña aclaración. Primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Nada más que ya estábamos en la etapa final del programa, del tiempo que nos había asignado Mario, así que no pudimos hacerla. Pero también comprender esto, ¿no? De que el hecho de abordar este tema, que es el árbol de la vida, sirve justamente para poder comprender esto de lo que hablábamos a lo largo, lo que habló Mario a lo largo del programa, que es justamente que tenemos como 4 mundos que tenemos que aprender a conocer dentro de nosotros, que se conocen a través de el árbol de la vida. Y que esos 4 mundos, que son el mundo físico, es el primero de los mundos en donde está el reino de los sentidos básicos, que está comentando emocionalmente consciente, que no sé cuál es su nombre, pero después por encima de eso tenemos el mundo emocional, el mundo mental y el mundo espiritual. En el árbol de la vida tenemos 10 céfiras, que son los 10 centros que hay que profundizar para conocernos. Y en el mundo físico solamente tenemos una céfira, que es la que justamente nos permite conectar con la acción, desde la acción para poder conectarnos con lo que tiene que ver con nuestra tierra, con lo más básico de nosotros. Pero por encima de eso, resulta que tenemos el mundo emocional, es lo que nos conecta con la parte de la formación interna para poder integrar respecto a todos los aspectos también que son emocionales y que permiten que nos conectemos con otros sentidos más allá de los sentidos básicos. Nosotros siempre hablamos de que no son solamente 5 sentidos que tenemos, sino que somos seres multidimensionales y tenemos la capacidad de conectar con otros suprasentidos que forman parte de nuestra supraconciencia. En el mundo mental, en el mundo emocional dijimos que estaba la parte emocional. En el mundo mental está la parte de la creación. Y en el mundo espiritual está la emanación del ser. Es decir, qué es lo que yo he venido a irradiar. Y sencillamente si estás acá y estás haciendo preguntas tan profundas y tan interesantes, la invitación es a que sigas buscando espacios para poder empezar a responder de una de estas preguntas, que siempre lo que yo comparto es de que es sumamente importante hacerte preguntas profundas. Cuando hay grandes preguntas, esta es una de las cosas que aprendí de Mario.
Cuando hay grandes preguntas, que son preguntas quizás incluso a nivel universal, no significa que haya respuesta. Las grandes preguntas no tienen respuesta siquiera. Lo que sí hay es pequeñas preguntas que permiten de que nosotros vayamos descubriendo de a poquito un poco más acerca de quiénes somos. María del Carmen, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste de repente de todo lo que nos estuvo compartiendo Mario? Ay, pues me encantó, así como dice Sol, ¿no? Esa parte que ella describe a mí, lo que me gustó mucho, cómo resumió en esos 2 pasos. Primero vas a identificar dónde están las fugas de tu energía, ¿no? ¿Por qué nos sentimos enojados, enfermos, eh, tristes? Bueno, entonces es toda la distribución de la energía que tenemos. Y luego ya cuando logramos eso, va a estar la paz mental y me imagino la armonía en cada espacio. Y en el segundo, pues ya que lograste ese primer paso, ahora expande tu potencial. Entonces, yo lo sentía como los dones. Y pues en esos 2 pasos está nuestra vida misma. Entonces, me quedo con ganas de más, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos escuchan van a sentir también ganas de más. Y ahí está la invitación para que sigan a Mario. Muy contenta y agradecida. Gracias. Sí, muchas gracias. Y hay algo que es interesante también de esto que preguntábamos al principio, que a mí me sirvió un montón, porque me había generado un gran conflicto interno, esto de que había una respuesta de un maestro cabalista que hablaba que las reencarnaciones se producían en la misma línea de tiempo. Entonces eso sí para mí fue un ouch, y esto cómo se integra. Y el abordaje y el planteamiento que él nos comparte en ese sentido permite tener claridad de repente de cómo nosotros podemos ir integrando esta información. Y como siempre saben, de repente este tipo de encuentros, que son encuentros como si fueran píldoras, porque al fin y al cabo un encuentro de 1 hora uno puede profundizar muy poco de las grandes preguntas que pueden llegar a surgir. Lo más importante es que si estás acá es un buen momento para que puedas seguir profundizando en ti. Así que bueno, sencillamente agradecerles por este encuentro especial que estamos teniendo. Eh, María del Sol y María del Carmen, desde acá de Diálogos de Evolución, de la Escuela TOT, de TOT, Escuela del Ser Humano, simplemente agradecerles y seguimos caminando y seguimos creciendo juntos. María del Sol, María del Carmen, si quieren hacer su cierre, bienvenida. Muchas Adelante, María del gracias. Sol. Bueno, elegante. Yo muchas gracias. Nos dice, Guille Mauro, es el que conocimos allá. Dice, soy Guille Mauro. Entonces, saludos, Guille, un abrazo grandotote hasta Capilla. Yo feliz y contenta. Gracias, José Luis. Gracias, María del Sol. Y gracias, Mario. Bárbaro. María del Sol. Gracias a todos los que se conectaron y los que se van a conectar. Gracias por seguir compartiendo espacio, en abrirse a escuchar estos diálogos. Y bueno, estamos atentos a través del chat y de todo lo que nos quieran compartir. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Qué gusto, chicos, compartir esta entrevista tan resonada desde el año pasado, ¿verdad? Un abrazo, pues deseo que tengan una bonita tarde. Gusto compartir pantalla contigo, Carmen, contigo, José Luis. Y bueno, un abrazo fuerte a todos los que se van a conectar. Chao, chao. Bárbaro, muchas gracias. Simplemente lo último, que Guille Mauro es de acá de México. Así que simplemente es uno de los hombres que también ha estado trabajando con nosotros en el Espiral de Hombres Top. Así que sencillamente eso. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando el próximo miércoles en Diálogos de Evolución. Nos vemos pronto. Chau, chau. Concluimos así otro episodio enriquecedor de Diálogos de Evolución, Escuela del Ser Humano. Y en Instagram, Escuela del Ser Humano. Recuerda, Escuela con K y TOT es THOTH. Te esperamos allí.